Clase número 4. Visajismo en la barbería. El objetivo de esta clase es identificar qué tipos de corte de cabello y de fade le quedan a nuestro cliente, dependiendo del rostro. Visajismo no es adivinar, es diagnosticar. Tenemos que ver y evitar algunos errores típicos que hacemos, porque un bonito fade es diferente a un fade correcto. El visajismo en la barbería es la compensación y corrección visual de el rostro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las entradas del cabello, el volumen del cabello, los remolinos, los tipos de rostro, la barba, qué tan poblada está y vamos a ver los diferentes tipos de rostro en los clientes. Porque el corte de cabello es el diagnóstico más el diseño. No es copiar solo técnicas de otros barberos o cortes de cabello que vemos en Instagram y en redes sociales. No es solamente hacer un fade bonito. Vamos a hacer un fade correcto. Que los clientes pueden pedir el mismo corte, pero no a todos se les ve igual. Para esto vamos a manejar estas tres herramientas. ¿Qué son estas tres herramientas? El peinado, el corte y la barba. ¿Qué es el peinado? ¿Hacia qué dirección se lo peina el cliente? Vamos a ver también qué tanto volumen y qué tanta textura le conviene al cliente. Y el fade, ¿qué tipo de fade es? High, low, taper, es el que más le quede al rostro del cliente. Claro, vamos a ver las barbas porque también la barba influye mucho en qué tipo de rostro vamos a hacer. Tenemos que hacer un diagnóstico express. Desde que miramos al cliente que va a pasar a nuestro sillón, tenemos que ver el rostro del cliente, el perfil del cliente, qué tanta población tiene de barba y qué tantas entradas tiene, qué tanta densidad de cabello y volumen. Esto te lo voy a explicar al final, así que sígueme. Ahora vamos a ver los tipos de rostro. Porque si tu cliente tiene un rostro redondo y le haces un taper, lo vas a terminar de inflar. Ahora el rostro ovalado es el primero. Este rostro es el ideal, que le queda prácticamente todo. Solamente tenemos que cuidar el no hacer un rostro ovalado alargado, no tanto volumen arriba, porque si no va a perder la forma. La barba es en sí, todas le pueden quedar al cliente. El cliente ya es como te la pida o decida hacer. ¿Qué tipos de fade le quedan? Pues en sí, prácticamente todos. Nada más cuidar al hacer un high fade, no estirar mucho el rostro. La barba, igual. Si la hacemos muy larga, cuidar que no quede muy en pico, sino un poco más cuadrada. ¿Para qué? Para no alargar eso y perder la forma correcta del cliente. El rostro cuadrado. Este rostro tiene la mandíbula ancha, igual que la frente. Tenemos que procurar no hacerlo muy tosco, porque si lo hacemos muy tosco se va a ver un poco como calamardo guapo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quizás un mid fade o un low fade. No cortar demasiado alto porque si no vamos a hacer la cabeza todavía más cuadrada. La barba tenemos que hacerle perfilada, puede ser semi redonda, pero no alargando mucho la barba para que no se vea rectangular. Seguimos con el rostro redondo. Este es el típico cliente cachetón. Este cliente es el que pues está un poco llenito, entonces si nosotros hacemos un low fade o un taper, vamos a terminar de redondear el rostro. Tenemos que hacerlo un poco más a un high fade o un corte más, un fade más rapado a los lados para que, para alargar un poco el rostro. La barba, si la hacemos redonda, lo mismo, se va a ver más cachetón todavía el cliente. Tenemos que hacer líneas rectas, un poco en diagonal, para que el rostro se vea un poco más cuadrado. Igual, hacer el recorte de atrás, podemos hacerlo no tan ancho, sino meternos un poco, tampoco exagerando. ¿Para qué? Para que el cuello se vea más delgado visualmente. El rostro alargado rectangular, pues el nombre lo dice, es una forma rectangular larga. Por lo regular, si te fijas, no tenemos que hacer que el rostro se alargue todavía más. Tenemos que reducirlo un poco. No hay que rapar demasiado los laterales
Y pues la barba no alargarla, hacer la barba un poco más redonda para que se haga proporcional. Si tú le agregas mucho volumen arriba y, y lo peinas muy pompandiu, se puede decir, el peinado, pues vas a terminar de alargarla, vas a hacer el rostro lo vas a hacer muy muy largo. El rostro en triángulo es una frente estrecha y una mandíbula ancha. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la proporción, no hacer el corte todavía más triangular. La barba que no tenga mucha población a los laterales. ¿Para qué? Para no hacer lo mismo que la cabeza se vea muy en pico. Podemos buscar un mid, un low para hacer un poco más redonda la parte de arriba. Si nosotros rapamos demasiado, la cabeza de la misma forma lo va a hacer en pico. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre la frente estrecha y la mandíbula ancha. Otro diamante, tenemos que buscar una población en la mandíbula. Como la mandíbula y la frente es muy estrecha y los pómulos muy exagerados, tenemos que buscar ese equilibrio. De recomendación, eh, poblar un poco los laterales buscando anchar un poco la mandíbula con la barba. El taper y el low fade serían unos fade ideales para buscar ese equilibrio en el rostro y en la parte superior del cabello. El rostro de triángulo invertido, pues el nombre lo dice, es una frente ancha y un mentón fino. ¿Qué tenemos que buscar? Alargar o hacer ancho el mentón y no rapar a los laterales. ¿Para qué? Para que no se vea una cabeza exagerada y un mentón muy fino. Tenemos que evitar los fade altos y tenemos que evitar el volumen en la parte de arriba, el volumen muy exagerado. ¿Para qué? Para no hacer más ancho todavía o más alargada la parte de la frente. Te dejo un poco el visajismo en el fade porque cada fade tiene una forma visual en el rostro del cliente. Aquí como vemos, el high fade alarga el rostro, hace un poco más juvenil el corte, pero es recomendado para este tipo de rostros que vas a ver. El mid fade es casi universal. Este corte le queda prácticamente a todo tipo de rostro. Solamente cuando el cráneo, los laterales sobresalen, busquemos un fade no tan voluminoso, sino más pegado para no hacer eso, que salga como en triángulo la cabeza. El low fade o taper mantiene volumen en los lados. No es recomendable para rostros redondos por lo mismo, que hace todavía más, vas a inflar más al cliente. Es un poco más clásico estos cortes y es un poco más quizás de textura o corte con tijera en la parte superior. El visajismo en el cráneo. ¿Por qué 3 clientes te piden el mismo corte y no queda igual? Aparte de la densidad y forma del cabello, el cráneo tiene mucho que ver. Todos los cráneos son diferentes, por eso cada corte es diferente. Aquí como podemos ver, son unos tips con las formas del cráneo. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen la coronilla plana y un mid fade les puede sobresalir con mucho volumen. Y hay clientes que es el mismo corte que nos piden un mid fade o un francés que el parietal lo tienen muy pronunciado. Entonces tenemos que buscar y recomendarle al cliente lo mejor también para su cráneo. El visajismo en la barba es lo mismo, buscar el equilibrio. Puedes hacer un buen corte, pero una barba mal diagnosticada a nuestro cliente pierde todo el servicio. En la barba, las reglas bases son algunas de estas. Ya saben, la barba es el maquillaje del hombre. ¿Qué pasa? Con la línea de abajo, lo recomendable, si el cliente no sabe cómo, tú hazla 2 dedos por encima de la barba. Porque si la haces muy abajo, va a proporcionar que la barba se vea o la papada muy gorda. Si tú lo haces muy arriba, va a parecer que la barba es muy débil. Tenemos que buscar ese equilibrio viendo tú el rostro de tu cliente. Bordes superiores. Si tú haces un borde muy arriba, va a ser muy agresivo a la barba.
el rostro se va a ver muy agresivo. Si tú lo haces un poco más natural, donde a él le crece, pero buscas ese punto donde se marque bien, se va a ver un poco más elegante. Igual, pasando la 1,5 en un rostro ovalado, se ve perfecto y elegante. Si tú haces una línea muy baja, va a parecer que no tiene barba. El rostro lo vas a alargar un poco más. Las líneas en la mandíbula y el bigote. Esto prácticamente debe estar limpio. Claro, es al gusto del cliente. Hay clientes que se limpian, hay clientes que no se limpian esta parte y hay clientes que lo hacen redondo o cuadrado. Tú ve el rostro del cliente y tú recomiéndale lo que se le vería mejor, pero es prácticamente al gusto del cliente. Unas líneas bien definidas, un bigote muy limpio hacen mejor y más elegante tu barba. El cierre de esta clase, lo más importante, y grábatelo, aunque no te grabes todos los rostros, solamente buscar el equilibrio. Es eso. El visajismo es buscar el equilibrio en el rostro con el fade, con el peinado y con la barba. ¿Tú qué vas a hacer cuando llega el cliente? Lo observas desde que te saluda, miras su tipo de rostro, cuando se sienta, tú vas observando qué tipo de cráneo tiene, lo vas peinando, viendo el remolino, viendo las entradas, mientras le haces estas preguntas al cliente. Preguntas que le tienes que hacer al cliente para hacer un buen diagnóstico. Pasas al cliente, claro, lo saludas. ¿Cómo te lo cortas? Primeramente, él te va a dar todo su punto de vista. Ya de ahí preguntas, ¿cómo lo peinas? Existen veces que el cliente va peinado hacia atrás, pero porque lleva 3, 4 meses sin cortarlo. Pero él en realidad cuando lo tiene corto se lo peina de lado. Es un error nosotros suponer lo que quiere el cliente cuando no es así. Tenemos que preguntar, ¿cómo lo peinas? ¿Hacia qué sentido? ¿Hacia atrás, hacia adelante? ¿Qué tan corto? Antes de cortar. Luego, ¿qué fade te haces? Bueno, ellos lo entienden más como ¿qué corte te vas a hacer? No, pues hazme un mid fade. ¿Desde qué número? Hay mid fade con la 1, hay mid fade con la 2, porque se puede, hay mid fade con la 3, pero entonces él te dice, no, házmelo desde cuchilla. Ah, pues ya tú se lo haces desde cuchilla. Tú vas a ver qué altura y qué tan pronunciado tiene ya los laterales porque ya lo estás peinando. Entonces, preguntas básicas. Recapitulando. ¿Qué corte te haces? ¿Hacia dónde lo peinas? ¿Qué tan corto lo haces de arriba? ¿Qué tan corto lo haces de abajo? No tenemos que suponer qué quiere el cliente. Si tienes cualquier duda, es mejor preguntar a suponer y que al cliente no le guste. La barba. Cuando le preguntas al cliente qué barba tiene, tú ya estás viendo qué tan poblado tiene, qué tan largo, pero hay clientes que igual esperan 2 meses para hacerse la barba hasta que van con nosotros los expertos. ¿Qué tienes que hacer? Preguntarle qué tan corto te gusta. Hay veces que dice toda pareja, pero tú viendo el rostro puedes decirle, te puedo recomendar la 1,5 y la 2, o te puedo recomendar la 1 y 1,5 para hacer más poblado el mentón si tiene un mentón muy fino. Tú tienes que ir jugando con los números y viendo al cliente lo que le gusta. ¿Para qué? Para que sea un servicio más personalizado, que él sienta que entiendes su tipo de rostro y el equilibrio que él busca.